En este video abordaremos la información que nos brinda el texto El espacio dinámico organizacional del Museo Quai Branly, París, en el posmodernismo y cultura organizacional, en el cual vamos a explicar cómo se tocaron los temas como la cultura y la forma en que ésta se organiza, la dinámica que tiene dentro del posmodernismo y en cómo se nos proporcionó una visión alternativa de la cultura con respecto a la diversidad que ésta tiene, basándose en un estudio etnográfico que fue realizado en el Museo de Quai Branly en París, esto alejándose de la perspectiva antigua que se tenía del modernismo. La tesis de este texto se centra en el análisis de la cultura como tal desde una perspectiva posmodernista, como mencioné, siendo esta, como dije, una contraposición a la visión modernista, destacando importancia en los aspectos como la subjetividad, la reflexibilidad y las singularidades individuales dentro de un contexto en el cual la sociedad se organiza para poder entender la cultura y resaltando un enfoque más filosófico por lo que podemos entender de esta. ¿Cómo fue que se respaldaron las ideas de este texto? Sencillo. Se empleó un enfoque etnográfico, se analizó la sensibilidad y las apreciaciones estéticas en el entorno de las personas y dentro del museo se determinó qué tipo de reacción estas personas podían llegar a tener dentro de un enfoque cultural. En resumen, lo que buscaba esta tesis era explorar y demostrar la relevancia y la influencia del posmodernismo dentro de la comprensión y el análisis que nosotros tenemos en cuanto a la cultura. En este marco metodológico, la investigación se basa en la etnografía y el paradigma cualitativo, en línea con las perspectivas interpretativas, construccionistas y posmodernas, en contraste con el paradigma cualitativo tradicional o positivista. En el enfoque cualitativo, el investigador interactúa con el objeto de estudio, a diferencia del enfoque cuantitativo, que busca mantener la independencia de la realidad investigada. Ese sería como el primer punto. Por otro lado, la elección de la etnografía como método se justifica por su idoneidad para el análisis cualitativo de la cultura organizacional. Se destaca la necesidad de recuperar la etnografía como eje metodológico en el ámbito de la teoría organizacional, a pesar de las críticas que ha enfrentado fuera de la antropología cultural. También podemos mencionar que la mencionada etnografía, enfocada como un método complementario que identifica de la etnografía convencional al analizar sociedades contemporáneas con fragmentos cultural y social, este enfoque implica vistas de campo cortas, uso intensivo de tecnología audiovisual y focalizada en actividades comunicacionales. También podemos mencionar que la investigación se lleva a cabo en una organización publicada internacionalmente en la ciudad de París, Francia, con características postmodernas. La selección de esta unidad se realiza internacionalmente para explorar los discursos generados en su interior y proporcionar una descripción más densa, lo que nos ayuda para el estudio del mismo caso. El estudio asume que la subjetividad en la organización se manifiesta en sensibilidad, reflexividades y apreciaciones estéticas, ofreciendo una perspectiva clasificatoria en un entorno organizacional caracterizado por la diversidad cultural y estética que encontramos. A continuación veremos el análisis grupal, es decir, que permite entender conclusiones y análisis del autor. El texto se enfoca en la gestión cultural y la cultura organizacional en el contexto de los museos, específicamente en el Museo del Quai Branly en París. Se discuten las perspectivas teóricas postmodernistas y simbólico-interpretativas en relación con la cultura organizacional y su dinámica. Se destaca también la importancia de la innovación y la adaptación a los cambios que hubo en la sociedad, la gestión de los museos, así como el equilibrio entre la preservación del patrimonio cultural y la innovación. También se menciona la importancia de la experiencia del visitante y la percepción del patrimonio cultural en relación con la dinámica organizacional del museo. También se discute la importancia de las narrativas autobiográficas en el estudio de la organización contemporánea, es decir, moderna, y se destaca el papel del investigador en la interpretación de algunos símbolos claves de cada cultura. Y por último, en general, este texto ofrece una visión crítica y reflexiva sobre la gestión cultural y la cultura organizacional en el contexto de los museos, con un enfoque en el Museo de Branly en París. Y por último veremos el análisis del autor. Este autor nos dice que dentro de toda la cultura organizacional y dentro de los museos, ya que se puede destacar desde su
enfoque crítico y reflexivo sobre la gestión cultural y la cultura organizacional en el contexto de los museos. En general, el autor muestra una perspectiva crítica y reflexiva sobre la gestión cultural en todo este contexto de los museos y demuestra su compromiso con la investigación y la comprensión de los procesos culturales contemporáneos. Para concluir, nosotros como grupo consideramos que la importancia que se da a los microrrelatos y las singularidades de los individuos es algo súper interesante, ya que a menudo en los estudios de la cultura organizacional se tiende a centrar más en aspectos visibles y tangibles de la cultura, como comportamientos y normas, pero nosotros pensamos que los microrrelatos y estas singularidades que mencionábamos pueden proporcionar una visión más profunda, algún tema más de fondo sobre la cultura. En otro punto también podemos mencionar lo que nosotros concluimos de que el uso de la etnografía y el paradigma cualitativo en la investigación es algo destacable. O sea, estos métodos permiten una comprensión más profunda y rica de la cultura organizacional, ya que se centran en las experiencias y perspectivas de los individuos. Sin embargo, sí, estos plantean desafíos y que pueden ser más subjetivos y menos generalizables de los métodos cuantitativos. Por otra parte, sobre el artículo, nosotros reflexionamos que la idea de la cultura organizacional es dinámica y siempre cambiante en otro aspecto. O sea, esto nos sugiere que los líderes, gerentes, en este caso, por ejemplo, museos, tienen que adaptarse constantemente a la evolución de la cultura organizacional para poder adaptarse y evolucionar a la vez de ella y no quedarse de cierta forma, atrasados. Por otra parte, también consideramos que el artículo, en forma de conclusión, nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad y diversidad de la cultura organizacional y de igual manera sobre cómo los enfoques tradicionales pueden no ser suficientes para entender completamente esas dinámicas. Consideramos que el enfoque postmodernista ofrece una perspectiva muy valiosa y necesaria y consideramos importante una investigación más profunda de estas áreas.